Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible conserva una distancia mínima de 2 metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando 2 sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de 1 metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Riesgo público, responsabilidades, empresas y trabajador. Le damos la bienvenida a nuestra experta, la doctora Paola Ramírez, administradora de empresas, especialista en gerencia de recursos humanos. Doctora Paola, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Linita. Buenas tardes para todos los asistentes que nos acompañan la tarde de hoy, a todos nuestros asegurados de ARL Positiva. Bueno, ya hoy en nuestro 14 encuentro, en este seminario de riesgo público, la tarde de hoy hablando de herramientas para prevenir la materialización del riesgo público. Vamos a dar continuidad a los seminarios que venimos desarrollando cada martes, 15 días posteriores, en los cuales hemos venido retroalimentando temas importantes y herramientas que nos permiten a nosotros prevenir la materialización del riesgo público. Vamos a trabajar hoy 3 temas, 3 conceptos que quiero dejarles como herramientas para que los implementemos al interior de las compañías donde laboramos o de nuestros centros de trabajo, con la finalidad de mejorar esas condiciones de seguridad que debemos garantizarnos nosotros mismos y las cuales también la empresa debe propender y garantizar a sus funcionarios. Las herramientas a tratar de la tarde de hoy son las encuestas, las estadísticas y las investigaciones que se pueden desarrollar
en todo el tema de riesgo público. Esto con la finalidad de poder conocer a fondo todas las situaciones que se pueden desarrollar o desenvolver en temas de riesgo público o afectar la institución o afectar las personas. El objetivo general de nuestra tarde, de nuestra sesión del día de hoy, es socializar estas herramientas, las más prácticas, que son estas tres que les acabo de mencionar, para prevenir la materialización del riesgo. Y tenemos tres grandes objetivos. El primero, que es aprender a diseñar encuestas que permitan obtener información para prevenir la materialización del riesgo público. Asimismo, interpretar datos estadísticos, bien sea elaborados o levantados por nosotros mismos al interior de la compañía, o que queramos de alguna u otra manera entrar a consultar y que existan dentro de las antecedentes o estadísticas propias en bases de datos del lugar donde trabajamos. Y por último, conocer el desarrollo de investigaciones como una herramienta para capacitar al personal que trabaja en la empresa y de esa manera poder prevenir a través de campañas la materialización del riesgo público. Pero como es costumbre siempre, Linita, tenemos nuestro sondeo para mirar cómo están los conocimientos de nuestros asistentes la tarde de hoy. Entonces te cedo la palabra con la finalidad de que iniciemos nuestro sondeo. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a realizar el sondeo. Vamos con la primera pregunta. Las encuestas no permiten identificar la siguiente información para prevenir el riesgo público. Lean muy bien la pregunta. A, historias y sucesos. B, modalidades de riesgo público. C, quién sufre el suceso. O D, observaciones y necesidades del centro de trabajo. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. A ver cómo nos fue, Linita. Bueno, Doc, te cuento que el 34% dijo historias y sucesos, 13% modalidades de riesgo público, 16% quien sufre el suceso y el 38% observaciones y necesidades del centro de trabajo. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta dice, trabajo creativo y sistemático de recopilación, organización y análisis de información para tener conocimiento de un tema. A, referencia, B, sistema, C, investigación. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 8% nos dijo referencia, 6% sistema y 86% investigación. Bueno, vamos con la tercera y última pregunta, Doc. Doc y participantes. ¿Se puede tipificar y aportar en la prevención del riesgo público gracias a encuestas, B, una investigación, C, estadísticas o D, todas las anteriores? Seleccionen, por favor, la respuesta correcta. Muy bien, vamos con los resultados. El 3% dijo encuestas, 1% una investigación, 8% estadísticas y el 88% nos dijo todas las anteriores. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas, así que deben estar muy atentos al tema del día de hoy. Doctora, nuevamente te doy paso, por favor, para que iniciemos. Gracias, Linita. Gracias a todos los asistentes. Bueno, vamos a ver cómo nos va al final para poder corroborar esas respuestas. Bueno, como es costumbre, siempre en este seminario de riesgo público, buscamos recordarles, traerles aquí a colación todos los términos que hemos manejado a lo largo del seminario con la finalidad de recordarlos, refrescarlos, y quienes hasta hoy asisten a este seminario, pues tengan conocimiento y una base clara para poder darle hilación a la temática. Entonces, cuando hablamos de riesgo público, es importante que tengamos claro algunas definiciones como es qué es riesgo, qué es peligro, qué es amenaza y vulnerabilidad.
Y es por ello que en pantalla ustedes bien se ven cómo es esa configuración del riesgo público. Entonces, si lo vemos desde el concepto de qué es el peligro, cómo se identifica el peligro para riesgo público o para peligro público, dependiendo de cómo lo tomemos, vamos a ver que peligro como tal, en temas de seguridad pública, lo tomamos como todo lo que se observa, toda aquella fuente o situación que se identifica y que nos permite a nosotros conocer que puede generar daño. Entonces, esta fuente o situación que genera daño la podemos identificar en una persona violenta, ¿cierto? Porque más que hablar del término, lo que yo busco es traer acá como los ejemplos que nos aterricen la terminología. Entonces, si identificamos como peligroso una persona violenta, pues ahí ya estamos viendo la configuración de lo que es el concepto de seguridad pública o riesgo público. El artefacto o carga explosiva que lleguemos a identificar en nuestro centro de trabajo, en el lugar donde nosotros nos estemos movilizando, en un lugar abierto o público, pues ya valga la redundancia, así mismo como objetos contundentes que le veamos a personas delincuentes o personas agresoras, armas punzocortantes, sustancias químicas o peligrosas que generen daño o armas de fuego. Estos son como ejemplos de identificación de peligro. Y asimismo el factor de riesgo, pues que partimos del hecho del concepto de riesgo, que es la probabilidad de que ocurra un suceso que genera daño y que causa una afectación en severidad. Entonces aquí tenemos los ejemplos de esos factores de riesgo, está el saqueo, el robo y el hurto, teniendo la diferencia que robo es todo acto de poseer cosas, objetos ajenos, utilizando la violencia, y el hurto es obtener estos objetos ajenos sin utilizar la violencia. Ahí están las dos diferencias. Así como otros ejemplos, está el secuestro, la extorsión, la sonada, el paseo millonario, fleteo, desplazamiento forzado, tráfico de niños, manifestaciones sociales, acá tenemos muchas otras violaciones y demás, estos enmarcados en todos esos factores de riesgo, que es la probabilidad que llegue a suceder alguna de estas situaciones dentro de nuestro centro de trabajo o en el lugar donde nos encontramos, llámese residencia, centro educativo de formación, centro social, centro nocturno, lugar de vacaciones o el lugar en donde nos encontremos. Pero para ello es importante también tener en cuenta cuál es la amenaza, cómo se percibe y la vulnerabilidad expuesta dentro de este marco grande de riesgo público. Entonces, la amenaza identificada como aquella potencial ocurrencia que puede llegarse a generar en un lugar específico, en una hora específica, con una duración o intensidad del hecho, y siempre teniendo en cuenta que la gente selecciona la víctima para generar dicha amenaza y causarle ese daño o esa agresión que se pretende. Y la vulnerabilidad ya hace parte del grado de exposición, llámese si es persona, si es hogar, un establecimiento público, privado, un objeto, un equipo, un sistema, que se encuentra en un grado de exposición o de vulnerabilidad, de debilidad, y buscar qué es vulnerabilidad tenemos para poder comprender el término. Y estas condiciones de vulnerabilidad o de debilidad generan algunas deficiencias, pues, a las que vemos acá para recordar cómo se genera el riesgo público. Entonces, es importante tener en cuenta que este riesgo público siempre es causado por el ser humano. O sea, el hombre es el que causa el riesgo público, pero lo causa en otras personas, y ya lo mencionábamos, equipos, materiales, bienes públicos o privados. Y recordamos acá un concepto de riesgo público general, y ahí está la bibliografía para que quienes quieran de pronto consultarla. Es todo aquello considerado en aspectos. Doctora Paola, ¿me escuchas? Doctora Paola. Bueno, vamos a darle un momento a la doctora Paola para que restablezca su conexión.
No tengo audio. Ok, listo. Listo, Excúsenme, Doc, creo ya, que... Ok, ya te escucho. Te vamos a volver a enviar el mensaje para que nos vale, perfecto. compartas la pantalla, porfa. Claro que sí. Ya voy a hacer acá. Listo. ¿Ya todo correcto? Listo, sí, señora. Si quieres ponla en modo presentación. Eso. Listo, Doc, ya. Listo, listo, gracias, Mirinita. Ok. Bueno, entonces retomamos. Excúsenme la falla tecnológica. Bueno, como les venía comentando y recordando, el concepto de riesgo público y la dualidad que se encuentra dentro del concepto cuando hablamos de todos los accidentes que se dan en el tránsito y transporte, teniendo en cuenta que por ser un accidente dado en el término del espacio público es considerado por algunas literaturas como parte del riesgo público, porque sucede en vía pública y también es ocasionado por una persona. Pero si lo miramos desde la GTS 45, vamos a observar que la seguridad vial hace parte de un propio riesgo diferente al riesgo que es catalogado como riesgo público. Entonces, como para que no nos vayamos a confundir en el concepto o en la terminología. Y es importante que lo manejemos siempre dentro de las organizaciones como dos programas independientes a los cuales hay que trabajar, hay que abordar, hay que desarrollarlos para empezar a buscar la disminución de la materialización del mismo riesgo. Entonces, bueno, ya en esta tarde, recordando los tres grandes herramientas que vamos a socializar, que es la encuesta, la estadística y la investigación. Estas tres grandes herramientas las traemos la tarde de hoy porque es importante que aquellas organizaciones que cuentan con un programa de riesgo público conciban dentro de sus equipos de trabajo la posibilidad o por lo menos ir acercándose a documentar todo lo que sucede en materia de riesgo público. Si bien es cierto, siempre tratamos de, cuando se hace el despliegue de seguridad y salud en el trabajo para aquellos todos que asistimos la tarde de hoy, que somos responsables de procesos, responsables de seguridad y salud en el trabajo, o tenemos procesos dentro de los equipos de talento humano, de las direcciones, buscamos establecer algunas campañas o dar algunas herramientas de trabajo a nuestros funcionarios que hacen parte de los equipos de trabajo con la finalidad de mitigar en algo las consecuencias que pueden llegar a generar algunas materializaciones y unos riesgos, pero siempre nos centramos, y pues obviamente es una de las tareas grandes que tenemos en el sistema de gestión, y es en poder identificar los peligros propios de la tarea que desarrollamos, ¿cierto? O sea, lo que viene aunado a los profesiogramas, es decir, al estudio de las tareas y funciones que desarrolla cada funcionario en su centro de trabajo, en su puesto de trabajo, sus actividades, tiempos, movimientos, y asimismo poder identificar cuál puede llegar a ser esa afectación del riesgo principal que puede generarle o un accidente de trabajo o una enfermedad laboral al funcionario. Pero como les he venido retroalimentando a lo largo de estas conferencias, es importante que adicionalmente a poder identificar estos riesgos inmersos y propios de nuestras tareas y funciones y espacios o adecuaciones locativas que nos da nuestro centro de trabajo y las herramientas y maquinarias de trabajo con las que nosotros podemos llevar a cabo nuestras funciones, siempre tengamos en cuenta que hay algunos riesgos que son totalmente transversales, como es el ejemplo del riesgo público, ¿cierto? Que es un riesgo que aunque no hace parte de la tarea que lleguemos a desarrollar propia de nuestra contratación o no, nuestro vínculo contractual con la compañía u organización, sí es importante no descuidarlos, no bajar la guardia y sí estar preparados ante algún suceso que pueda llegar a afectar nuestra integridad física, nuestra vida o la misma integridad de las instalaciones a las que nosotros pertenecemos y en las que desarrollamos nuestras tareas. Entonces, son herramientas muy fáciles de aplicar, muy fáciles de conceptuar con la finalidad de que podamos trabajarlas o si ya tenemos antecedentes en nuestra empresa de algunas encuestas aplicadas, alguna estadística ya establecida de soporte diagnóstico o alguna investigación ya realizada con anterioridad, nos sirva para conocer algo de los antecedentes de la organización y no lo apliquemos solamente al propio centro de trabajo, también, como también siempre reitero, esto es algo que permea todo tipo de relación y de socialización humana, hogar, academia, grupos sociales, ¿sí? Todo esto se puede aplicar allí en cada uno de estos espacios.
Entonces, muy bien, vamos a empezar con nuestro primer concepto, que es la encuesta. ¿Cómo podemos nosotros aprovechar esta herramienta al interior de las compañías? Entonces, partimos de que una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva, es decir, que describe cualitativamente o paso a paso, concepto por concepto, lo que se quiere conocer, recopilando unos datos mediante la aplicación de un cuestionario, ¿cierto? O de una encuesta o cuestionario diseñado previamente, lo cual busca principalmente es conocer datos sociodemográficos de la población que se estudia. Aquí es importante algo, es que si no contamos con esta herramienta, si nunca se ha aplicado y ustedes sienten la necesidad por las afectaciones, antecedentes, conocimientos, inquietudes que les pueda llegar a generar el tema de riesgo público, podamos empezar a diseñar estas herramientas. La encuesta es un soporte documental que nos va a permitir a nosotros conocer cómo está caracterizada nuestra sociográficamente nuestra compañía, nuestro equipo de trabajo. Entonces allí podemos establecer sexo, edades, nivel de educación, distancia de la casa al trabajo, medio de transporte en el cual nos desplazamos en la ciudad, tipo de celular que manejamos, por montos o por referencias o por marcas, cercanía del banco o de la entidad financiera donde tenemos nuestra pago de nómina o la cual utilizamos permanentemente, o cuál es la tendencia del uso de nuestra cuenta bancaria, si utilizamos, sacamos más y utilizamos más el efectivo, o utilizamos más los plásticos o dinero plástico que conocemos. Todo este tipo de tendencias nos van a permitir a nosotros identificar algunos rasgos o características generalizadas de nuestra población. Pero es muy importante, cuando se desarrollan algunas encuestas al interior de la compañía, no podemos pensar que la aplicación de la misma es para conocer el uno a uno de los casos dentro de la organización. No. Este ejercicio lo que busca es precisamente tener un diagnóstico propio de toda una cultura, de todo un grupo poblacional. Llámese por grupos de trabajo, llámese por ciudades, sí, como ustedes lo quieran llegar a implementar. Pero no es para conocer el caso particular de la persona, sino es para conocer ese diagnóstico propio de esos grupos que quieren llegar a identificar. Porque de esta manera, cuando se aplica las encuestas o los cuestionarios, es mucho más fácil poder tener una información mucho más fidedigna, más confiable. A diferencia cuando colocamos nombres, cédulas, ¿cierto? Cuando ya nos individualizan o ya conocen cuál es el caso particular de cada ser humano. Normalmente evitamos esa salir a la luz, o sea, es mejor estar en el anonimato para poder tener una información mucho más clara y más confiable. Y esa información nos sirve a nosotros ya para empezar a tomar algunas decisiones, empezar a hacer algunos planes de trabajo, hacer algunas campañas al interior de la organización, de las cuales puede salir un proceso de aprendizaje y de apropiación de conocimientos que nos van a ayudar a autoprotegernos y a prevenir alguna materialización de riesgo público. Entonces aquí vamos a modo de recorderis para quienes ya conocen y socializan mucho este tema de aplicación de encuestas, o para quienes estén interesados en aplicarlas, mirar qué tipo de encuesta queremos desarrollar dentro de nuestro plan de trabajo en el tema de riesgo público. Entonces, si en nuestro programa de riesgo público queremos diseñarlo, podemos utilizar como herramienta la aplicación de encuestas. Y tenemos aquí tipos de encuestas descriptiva o analítica. Entonces vemos las diferencias. La encuesta descriptiva busca crear un registro sobre las actitudes o condiciones presentes de una población en un momento determinado. Es decir, en el momento histórico temporal en el que se desarrolla la encuesta. Se puede hacer inclusive como por tendencia, ¿no? Las podemos hacer anuales, las podemos hacer por temporadas, inicio de año o fin de año, ¿cierto? Para que podamos empezar a hacer esos planos comparativos de cómo ha evolucionado o involucionado el tema de seguridad en cuanto a riesgo público. Y asimismo podemos también hacer una encuesta analítica, la cual busca, no quieres documentar el problema, sino explicar y describir de qué se trató este problema que se llega a identificar. Entonces, un ejemplo, si nosotros dentro de la encuesta que se desarrolle, podemos identificar que la población me invento, no voy a hablar aquí nada científico ni nada soportado por referencia ni por artículos referenciados, pero podemos decir, en la empresa X del periodo 2005 al 2010 o de 2005 al 2006 se identifica que la población entre
20 a 25 años, género femenino, ha sufrido o ha estado expuesta a algún tipo de materialización del riesgo público, especialmente en el ultracelulares. ¿Sí? Esto va a hacer que de alguna u otra forma podamos caracterizar o generalizar sociodemográficamente las condiciones o las situaciones que se han vivido al interior de ese grupo poblacional estudiado. Entonces, todo eso es importante conocerlo desde un inicio, desde que se desarrolla el instrumento soporte, es decir, el cuestionario, qué tipo de pregunta vamos a realizar, qué queremos conocer, cuál va a ser el resultado que queremos recibir de esa información que vamos a recolectar y cuáles van a ser los planes de trabajo una vez tengamos los resultados. ¿No? Y acá tenemos algunos tipos de preguntas, pues que son las más utilizadas, que es la respuesta abierta y cerrada, cada una con unos pros y unos contras. Entonces acá vemos que la respuesta abierta le permiten al encuestado tener la libertad de responder libremente cada pregunta, es decir, colocar a mano o escribir si es que la vamos a hacer de manera virtual, lo que le sucedió y de qué manera sucedió, ¿cierto? Allí se conoce mucho más a profundidad los sucesos particulares de cada ser humano y la tabulación se hace de una manera totalmente diferente a cómo se hace en la respuesta cerrada, ¿cierto? Porque allí ya nos toca utilizar eso una malla por palabras más utilizadas, ¿cierto? Por conceptos más generalizados e identificados de manera cualitativa dentro del desarrollo y despliegue de estos conceptos plasmados por cada persona. Y la respuesta cerrada sí es algo más limitado. Allí simplemente se dan las opciones de contestar las posibles respuestas establecidas, A, B, C, o sí, no, verdadero, falso. Sí, y ya ahí lo que hace la persona que desarrolla la encuesta es seleccionar la respuesta que más considere pertinente de acuerdo a lo que le están preguntando. Aquí es mucho más fácil la tabulación, por tanto la interpretación se limita más y es mucho más aterrizada porque disminuye la probabilidad de que se interprete subjetivamente lo que la persona quiso plasmar al desarrollar o contestar este cuestionario. También tenemos otras donde se combinan las dos dentro de la misma. Tenemos algunas preguntas abiertas, otras preguntas cerradas. Esto nos permite como darle más enriquecimiento a la prueba que se quiere aplicar para conocer más de nuestro personal en cuanto a temas de riesgo público. Entonces, bueno, esa es una herramienta que les quería traer el día de hoy. Asimismo, tenemos otra herramienta que corresponde a la estadística. La estadística, pues como su concepto lo dice, son métodos, procedimientos y fórmulas que permiten recolectar información para analizarla y extraer de ellas conclusiones relevantes. Entonces, esos resultados que nos dan a nosotros las encuestas, los cuestionarios, inclusive hasta las entrevistas, si es que el tiempo nos da o la cantidad de población dentro de la organización nos da para aplicar ese tipo de herramientas, una vez se conocen y se extrae la información, ya empiezan a ser parte de un análisis, ¿cierto? De la misma, del contenido de lo que se evidencia. Y esto nos permite a nosotros comprender mucho más fácil qué fue lo que sucedió en ese tiempo, modo, lugar, de qué manera sucedió, cuáles fueron sus rasgos, características, lo que decía, las características sociodemográficas de la población analizada y empiezan a reposar estas estadísticas, es decir, estas cifras, estos conocimientos de información, estas bases de información que a la medida del tiempo se pueden ir retroalimentando, reforzando, reestructurando incluso, porque van cambiando, ¿cierto? Todo cambia a la medida en que más se conoce y más se hacen campañas de prevención y de promoción dentro de las organizaciones, puede que eso empiece a mitigar un poco, ¿cierto? La exposición de los funcionarios empieza a disminuir la materialización del riesgo porque ese conocimiento y difusión y campañas realizadas al interior de la compañía pueden ayudar a las personas a que se cuiden un poco más, a que colaborativamente empiecen a prevenir que se dé riesgo público, a que sean mucho más sigilosos, a que sean mucho más cautos, mucho más prudentes. Entonces, estas bases estadísticas lo que nos permiten es conocer, saber, para no volver a caer en el error. Entonces, acá vemos unos ejemplos de cuáles son los objetivos específicos de estas estadísticas. Entonces, la estadística que nos permite, acá lo tenemos en pantalla, nos permite conocer la realidad de una observación o fenómeno o un suceso que queramos conocer, nos permite determinar lo típico, normal
de esa situación, es decir, los rasgos más característicos de la presentación del riesgo público, pues que es el tema que nos atañe. Asimismo, nos permite determinar los cambios que se presentan dentro del fenómeno. Es decir, si estamos hablando de que estudiamos el periodo del año 2001, después del 2002, después del 2003, sucesivamente, vamos a empezar a ver estadísticamente cómo van cambiando los comportamientos humanos y los comportamientos situacionales en materia de riesgo público. Acá nos dice que relacionar dos o más fenómenos, entonces lo que les mencionaba hace un momento, no solamente es saber qué tipo de formalismo de riesgo público se ha materializado, sino también saber en qué géneros, femenino, masculino, o en qué edades, entonces el grupo poblacional los podemos inclusive mirar por etapas generacionales, ver los X, los Y, sí, por grupos etarios, y esto lo podemos empezar a relacionar. Asimismo, determinar las causas que originan el fenómeno. Entonces, si las preguntas van mucho más allá, como les decía hace un momento, qué tipo de medios de transporte utiliza, la distancia que hay entre la casa de trabajo, el tipo de transacciones financieras que se realizan, eso también nos empiezan a dar luces de cuál es el comportamiento de cada funcionario. Entonces, si dentro de la encuesta nos damos cuenta que el 80% de nuestros funcionarios frecuenta bares nocturnos en lugares poco seguros, pues ahí vamos a decir, oye, claro, nuestra población es una población muy joven, o tal vez muy mayor, no sabemos, y les gusta ir mucho a lugares nocturnos y obviamente allí siempre vamos a estar expuestos al riesgo público. O por el contrario, podemos decir, la distancia entre el trabajo y la casa es de 2 horas y media. Eso quiere decir que X porcentaje de nuestra población pasa mucho tiempo, podemos decir 2 horas al ingreso en la mañana, 2 horas al egreso en la noche, pues que es lo general, y esto hace que estén mucho más expuestos al riesgo que corren dentro de un medio de transporte o en todas las vías eh, municipales o departamentales en los cuales se movilizan las personas. También esas estadísticas nos permiten hacer estimaciones sobre el comportamiento futuro del fenómeno. Bueno, eso no siempre puede llegar a ser cierto porque tenemos que mirar un análisis de probabilidad o un análisis prospectivo, ya situacional, de cosas a futuro, donde prospectemos algo que llegue a suceder. Pero sí las estadísticas nos van a permitir empezar a visualizar de qué manera puede llegar a ser lo que se ve más adelante. Entonces, ejemplos para ello. Podemos decir, si sabemos que nuestro centro de trabajo ha sido víctima de atracos por bandas delincuenciales en el último año o en el último semestre, empezamos a mirar a ver cuáles son todos los controles de ingeniería, todos los controles administrativos que podemos empezar a aplicar dentro de la organización. Entonces vamos a decir que las cámaras de seguridad, que los controles de ingreso en las recepciones, las identificaciones de las personas visitantes, que adicionalmente pues tenemos un equipo de vigía o de seguridad comunitaria que hace una malla comunal que nos permite a nosotros protegernos entre todos, tenemos un grupo de reacción capacitado, tenemos unas medidas de emergencia ya establecidas y también capacitadas al interior de la compañía. Entonces, todas estas medidas de control que se empiezan a implementar a raíz de ese conocimiento estadístico que ya evidenciamos gracias a la aplicación de una encuesta, nos van a nosotros posiblemente, no lo estoy asegurando, todo está dentro de las probabilidades, pero sí nos puede aportar mucho para que a futuro se empiece a disminuir esa curva de sucesos que han afectado la integridad tal vez de la compañía o de los funcionarios. Asimismo, también nos permite obtener conclusiones de un grupo menor, una muestra, para ser extensivas a un grupo mayor de población. Eso en el caso en que queramos hacer primero la aplicación de los instrumentos en grupos muy chiquitos y ya después empezar de a poquito hasta que ya le demos una cobertura bastante amplia a toda la compañía en el territorio nacional, departamental, municipal, depende cómo estemos distribuidos o qué tan grande llegue a ser la empresa. Y asimismo determinar el grado de validez y confiabilidad de aquellas predicciones o conclusiones que se han obtenido. Entonces, a la medida que vamos actualizando y alimentando este programa de riesgo público con estas herramientas que les estoy socializando la tarde de hoy, vamos a empezar a mirar qué tan efectivo ha sido o qué tanta cultura de seguridad le estamos permeando a nuestros funcionarios que de esta manera se han empezado a disminuir las cifras. ¿Cuáles son las partes de esta estadística? Entonces, acá les traigo la referencia, les traigo también la bibliografía donde fue extraída pues como los conceptos a socializar esta tarde y vemos que
aquí hay tres grandes componentes de la estadística. Uno de ellos es la obtención de datos. Esa es la manera como conseguimos las respuestas claras que queremos conocer de las personas que queremos abordar. Entonces, ¿cómo tenemos los datos? Entonces, las herramientas que ustedes quieran aplicar, llámese cuestionario, llámese entrevista, llámese focus group, es decir, establecimiento de grupos focales donde ustedes lleguen a indagar. Cualquier aplicación donde ustedes extraigan información y después la puedan tabular, ya eso es una obtención de datos directa, por medio de entrevista, por medio de encuestas, por medio de un canal telemático también lo pueden hacer. El análisis de los datos, ya es que una vez tengamos la información y la extraemos, la empezamos a tabular y empezamos a analizar qué nos dicen esas cifras, ¿cierto? Cómo podemos empezar a porcentuar y a caracterizar cualitativamente y cuantitativamente los datos. Y la inferencia estadística, que son que estos datos que nosotros obtenemos, sacamos las conclusiones sobre toda la generalidad de la empresa, es decir, el riesgo público en la empresa X en tal y tal periodo, teniendo en cuenta pues la variabilidad que puede llegar a generar las posibles modificaciones de estos resultados, ¿cierto? En el tiempo. Y acá vamos a ver las diferencias entre lo que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial, con la finalidad de que ustedes dentro de esos informes que empiecen a tener y a documentar y a guardar como soporte de ese programa de riesgo público, que es la idea de todo ese seminario, ¿no? Que empezamos a elaborar y a fortalecer los que ya lo tenemos y quienes no, invitarlos a que desarrollen su programa de riesgo público al interior de la empresa. Entonces, conocer, si lo miramos como una estadística descriptiva, vamos a ver el resumen de la información de todos los datos reunidos, ¿cierto? Tipos de modalidades de riesgo público, lugares donde se ha materializado el riesgo público, edades a las cuales ha sido afectado el riesgo público, o establecimientos o centros de trabajo o instalaciones en donde se ha dado este riesgo público, ¿cierto? De manera descriptiva. Y eso se da mediante la recolección, organización y resumen de todos los datos para poder ser presentado descriptivamente el análisis de la misma. O también podemos pasar ya mucho más adelante, cuando ya vayamos trabajando año tras año esta información, poder dar una estadística inferencial, que es aquella que nos va a decir ya cuál fue la probabilidad de éxito de esas soluciones que se evidenciaron a través de ese estudio que se realizó, ¿cierto? A través de esa información estadística que se llegó a presentar. Y este método es usado para determinar algo acerca de la población basada en la muestra. Entonces, podemos determinar de que si las personas nos cuidamos más, ¿cierto? Podríamos hacer una inferencia. Si las personas damos menos papaya, para hablar en términos más coloquiales, pues empezamos a disminuir las cifras de materialización del riesgo público. Que si las personas tratamos de tener ya medios de reacción inmediata, conocer las líneas de atención de emergencias y reaccionar mucho más rápido ante un suceso, podemos inferir de que eso nos va a ayudar a mitigar las consecuencias que nos genera la presencia o materialización de un riesgo público al interior de la empresa o del centro de trabajo. Entonces, todo esto que ya hemos socializado la tarde de hoy, en esta jornada, lo podemos ver plasmado a través de una investigación, ¿cierto? Porque eso finalmente, este paso a paso nos lleva a una gran investigación, porque eso va a ser algo que ya se diagnosticó, se conoció, se estuvo cerca al tema. Entonces, miramos que la investigación es un trabajo creativo y sistemático, ¿cierto? Creativo, porque se desarrolla por iniciativa y de manera que se está conociendo algo nuevo, ¿sí? O sea, algo nuevo en materia de riesgo público, pero característico de la población que existe hoy en nuestra compañía. No es lo mismo aplicar las herramientas hoy, ejemplo, enero del 2020, a hoy, hablando de 28 de septiembre del 2021, ¿cierto? Porque pueden haber funcionarios diferentes, ya edades diferentes, ausencia de algunos funcionarios que antes estaban y ya hoy no están con nosotros, o que se promovieron a otros cargos y ya su nivel de seguridad es diferente. Entonces, esa creatividad respecto a la aplicación de las herramientas y de la innovación de los diseños nos va a permitir a nosotros tener una nueva información que hace parte de la investigación. Sistemático, porque la idea es que sea permanente, así como todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe ser constante, alimentarse y mirando las modificaciones, variaciones, tendencias. Asimismo va a ser este programa de riesgo público dentro de la investigación. Y eso nos va a permitir es tener un acervo documental o un acervo de conocimientos, es decir, un grupo de conocimientos que en el tiempo nos va a permitir a nosotros llegar a indagarlo para saber cómo mejoramos, planteamos nuevas decisiones, planteamos nuevas herramientas y de esta manera tomamos una decisión mucho más acertada en temas de riesgo público.
y nos va a permitir conocer a profundidad, a comprender desde la manera mucho más amplia todo lo que emerge a raíz del riesgo público, desde su configuración, desde la misma característica de la persona delincuente que quiere causar daño, desde el mismo sentido de autoprotección que debemos de tener cada uno de los funcionarios en nuestro lugar de trabajo o en el medio de donde nos estemos desenvolviendo socialmente. Y esas investigaciones tienen también formas de aplicarse. Entonces hay unas investigaciones que son de tipo básico, hay otras investigaciones aplicadas, investigaciones críticas, analíticas, de campo. Cada una la podemos analizar de acuerdo al tipo de empresa en donde nosotros estemos trabajando. Entonces no es lo mismo hacer una investigación o aplicar algunas herramientas en una empresa cuya actividad económica es la minería, a diferencia a una compañía que se encargue de ventas o de distribución o de logística o de fabricación de productos a la que presta servicios. Entonces, depende también de las características de la compañía, si no miramos qué tipo de investigación podemos aplicar y si nos da este programa de riesgo público para una investigación, ¿no? Porque pues si tampoco nos da por la configuración propia, porque el grupo o el responsable de seguridad y salud en el trabajo hasta ahora está empezando a hacer su despliegue nacional en temas propios de lo que es el riesgo directo de la actividad que se desarrolle, cargo, función del funcionario, pues realmente no nos va a dar para hacer semejante, de ese semejante tamaño el desarrollo de las actividades por una investigación. Pero pues sí, quise socializarla con ustedes la tarde de hoy para que ustedes tengan claro cómo lo pueden llegar a visualizar. Aquí les adjunto a ustedes la bibliografía de lo que les acabo de decir y la invitación para todos los asistentes es, quienes no cuentan actualmente con un programa de riesgo público, por favor empiecen a visualizar qué tan afectado se ha visto el personal, el talento humano de su empresa para que empiecen a desarrollar este tipo de talleres o de campañas que les permitan a ustedes conocer un poco más en tema de riesgo público y de esta manera poder aplicar las herramientas que les acabo de socializar la tarde de hoy. Para quienes actualmente ya tienen un programa o tienen alguna identificación de riesgo público al interior de la empresa, la idea es que no bajemos la guardia, que sigamos identificando, que sigamos conociendo las características de nuestra población, los sucesos de nuestra población, porque entre más conozcamos todo eso nos va a ser útil en el programa de inducción, reinducción y entrenamiento al cargo y sobre todo en temas de salud en el trabajo, ¿cierto? Porque lo que queremos precisamente con todas estas campañas con ARL Positiva es prevenir accidentes de trabajo y prevenir enfermedades laborales. Pero no solamente dejar la carga al empleador con todo lo que son los riesgos que pone ya directamente el puesto de trabajo o el tipo de actividad o herramienta que me dan a mí para desarrollar mis tareas, sino también el papel que asumimos cada uno de los trabajadores y cada una de las personas al interior de nuestros grupos o núcleos de interacción, empresa, casa, familia, educación o cada uno de los lugares donde nos desenvolvamos, porque nuestro papel activo y proactivo de autocuidado y autoprotección en temas de riesgo público va a llegar a prevenir que seamos víctimas de un delincuente. La situación y las condiciones de orden público del país no son las mejores, entonces la invitación es a que todos nos cuidamos y que nos protejamos. Limita. Entonces, una vez ya terminada la socialización de las temáticas de la tarde de hoy, vamos paso a la evaluación para mirar a ver qué tanto pudimos apropiar en los conocimientos socializados. Ay. Okay. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando entonces nuestra acción educativa. Vamos con la primera pregunta del sondeo. Las encuestas no permiten identificar la siguiente información para prevenir el riesgo público. A, historias y sucesos. B, modalidades de riesgo público. C, quién sufre el suceso. O D, observaciones y necesidades del centro de trabajo. Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. El 34% nos dijo historias y sucesos, 11% modalidades de riesgo público, 20% quien sufre el suceso y 35% observaciones y necesidades del centro de trabajo. Entonces, Doc, cuéntanos cuál es la respuesta correcta, por favor. Bueno, Lita, aquí caímos en una trampa porque la pregunta decía
las encuestas no permiten, es decir, el NOE nos estaba negando a nosotros, lo que definitivamente una encuesta no nos permite determinar. Entonces acá, historias de sucesos es algo que sí nos permite ver en una encuesta, porque pues allí vamos a encontrar situaciones que se dieron y que vamos a empezar a conocer y a socializar. Modalidades de riesgo público también. Les decía que era una de las preguntas más importantes que tenemos que hacer en el desarrollo de las encuestas, porque eso nos permite a nosotros saber de qué manera están siendo afectados nuestros funcionarios. ¿Quién sufre el suceso? Ahí está el no. Porque la invitación es que cuando apliquemos encuestas o cuestionarios al interior de la organización, no coloquemos la identificación del nombre de la persona ni la cédula de la persona, porque eso desafortunadamente termina cohibiendo o entorpeciendo la claridad de lo que queremos llegar a conocer. Muchos nos cohibimos de contestar claramente, muchos evitamos o queremos mejor el anonimato, entonces es mejor que evitemos aplicar herramientas donde coloquemos nombres y cédulas, porque eso nos va a dar mayor claridad y mayor fluidez para que las personas contesten a ciencia cierta lo que realmente está sucediendo. Y conocer las observaciones y necesidades del centro de trabajo, pues efectivamente esto sí se da en el resultado de las encuestas. Entonces aquí la respuesta C fue la respuesta correcta, Linita. Perfecto, Doc, muchas gracias. Vamos entonces con la segunda pregunta. Trabajo creativo y sistemático de recopilación, organización y análisis de información para tener conocimiento de un tema. A, referencia, B, sistema o C, investigación. Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 5% dijo referencia, 8% sistema y 88% investigación. Cuéntanos, Doc, ¿cuál es la respuesta correcta, por favor? Lita, efectivamente, el 88% acertó con la respuesta. El trabajo creativo y sistemático para tener un grupo de conocimientos que se recopilan, organizan y analizan, hace parte de una investigación. Entonces, efectivamente, la respuesta C es la respuesta correcta. Muy bien, gracias, Doc. Y vamos con la tercera y última pregunta. ¿Se puede tipificar y aportar en la prevención del riesgo público gracias a encuestas, B, una investigación, C, estadísticas o D, todas las anteriores? Nuevamente, por favor, seleccione la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo nos fue con esta última pregunta. Bueno, Doc, el 2% dijo encuesta, 2% una investigación, 3% estadísticas y el 93% nos dijo que son todas las anteriores, Doc. Gracias, Linita. Sí, efectivamente, la respuesta de todas las anteriores hace parte de la forma de tipificar y aportar a la prevención de riesgo público. Encuestas, investigaciones y estadísticas, esas son las 3 herramientas que regalé la tarde de hoy para que ustedes, por favor, apliquen, implementen, fortalezcan quien ya las tiene y podamos de esta manera seguir con este desarrollo y creación del programa de riesgo público, que es lo que venimos buscando a lo largo de estos 14 seminarios que ya llevamos en la materia. Linita, muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en esta acción educativa de riesgo público, que lo que busca es darle herramientas a todos nuestros funcionarios afiliados a la ARL Positiva para que todos tengamos esa gran invitación, esa cohesión en autoprotegernos y autocuidarnos en tema de riesgo público. Muchas gracias, Linita. Así es, doctora, a ti, por supuesto, gracias por siempre traernos estos temas tan importantes para todos nuestros asistentes. Esperamos entonces verte en una próxima ocasión, en una nueva sesión. Que tengas una feliz tarde, Doc. Y por supuesto, a todos muchas gracias por su participación. Recuerden visitar nuestro centro virtual Posipedia. Ahí en pantalla ustedes pueden ver la página www.posipedia.com.co, donde encontrarán el cronograma semanal para que se inscriban y participen de toda nuestra programación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.